Dios les bendiga. Seguimos adelante con nuestro estudio diario sobre la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 1, el párrafo 8, la parte B. Siguiendo el desarrollo que hemos venido desempeñando, voy a proceder a dar lectura. Puesto que en esos idiomas originales, estamos hablando del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego, como ya lo mencionamos el día de ayer, no son conocidos por todo el pueblo de Dios. Es decir, no todos conocen el griego, no todos saben abordar el idioma o conocen a fin de poderlo traducir perfectamente. Lo mismo pasa con el hebreo. No son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho, es decir, el pueblo de Dios tiene el derecho de abordar las Escrituras. Recordemos que bajo el contexto del desarrollo de la Reforma Protestante sí existía una prohibición para una persona laica, una persona sin estudios o conocimiento de dichos idiomas, el tener acceso a las Sagradas Escrituras, que tiene derecho e interés en las Escrituras, porque el creyente debe estar interesado por saber el conocimiento o saber lo que Dios ya reveló en ellas, y se le manda leerlas, es un mandato, y escudriñarlas en el temor de Dios. Estas deben de ser traducidas al idioma común de toda nación a la que lleguen. El contexto en el cual está desarrollada la parte B del párrafo 8, básicamente estamos siguiendo la línea que los reformadores están plasmando, es decir, ellos argumentan que si existía una controversia doctrinal se debía de acudir a los idiomas originales, porque Dios usó esos idiomas de manera inspirada, y debido a que existía un amplio contenido en una sola palabra para el significado de lo que Dios había dejado plasmado, era necesario que aquellos que divergían o tenían discrepancias fueran a las Sagradas Escrituras en su idioma original. Y en la parte B que estamos estudiando el día de hoy, aclara, bueno, esos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios. Tenemos que ser conscientes de que no todas las personas en aquel tiempo como ahora tienen acceso o tienen el intelecto desarrollado en dichos idiomas. Pero no por no conocer esos idiomas no pueden acceder a lo que Dios ya delegó en las Escrituras. Recordamos que en aquel tiempo aún las misas se hacían en latín, y el mismo pueblo de Dios que asistía a escuchar las misas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la mayoría de los casos no entendían lo que el sacerdote estaba ministrando. Ellos dicen, bueno, no todo el pueblo tiene el conocimiento del idioma original, pero el pueblo de Dios tiene el derecho de acceder a lo que Dios ya delegó. Y no solamente tiene el derecho, se les manda a leerlas, a escudriñarlas en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos deben de estar interesados en lo que Dios ha delegado. Por eso hay una aclaración, que éstas se deben de traducir al idioma común de toda nación a la que lleguen. Es decir, concluyendo el argumento, en la parte B, a donde quiera que fuese predicado el Evangelio, a cualquier lugar, en cualquier idioma, lo que Dios ya delegó en la revelación de su Sagrado Escrito debe traducirse al lenguaje ordinario de dicha población. Y claro que los argumentos, tomando en cuenta
el contenido de las Escrituras y por qué es necesario que nosotros vayamos a las Escrituras, las escudriñemos, las visualicemos, nos adentremos al contenido, citando Juan capítulo 5, verso 39, escudriñar las Escrituras. En otras traducciones, nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes se jactan de escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué las Escrituras se deben de traducir a todo lenguaje donde llegue el Evangelio? Porque las Escrituras dan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el argumento de la confesión o de los redactores de la confesión verdaderamente sería un poco controversial, más teniendo en cuenta que actualmente aún hay iglesias que están trabajando en la reforma o están caminando hacia el sostén bíblico y aún llegan a retener doctrinas fuera del estandarte reformado como el continuismo. Bueno, tenemos el argumento de Primera de Corintios, donde claramente hace alusión al conocido don de lenguas, y diríamos, bueno, ¿por qué está aquí redactado el argumento en Primera de Corintios? Bueno, porque recordamos que la iglesia de Corintios sufría algún problema con algunas supuestas lenguas extranjeras que podrían no ser no solamente lenguas extranjeras, sino un lenguaje inentendible por el ser humano, sin ninguna sintaxis apropiada. Y cita 1 Corintios 14, el versículo 9, después el versículo 6, después el 9, después el 11, 12, 24 y 28. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, idiomas extranjeros, ¿qué les aprovechará si no hablaré con revelación o con conocimiento, con profecía o con doctrina? ¿De qué te aprovechas si yo vengo hablándote una lengua que tú no entiendes? ¿Qué aprovecha que alguien predique el evangelio en otra lengua desconocida, en otro idioma desconocido, si las personas no tienen acceso al contenido de este glorioso evangelio? Versículo 9, así también ustedes, estoy parafraseando en aplicación lo que está utilizando la Confesión de Londres de 1 Corintios 14. Versículo 9, así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. ¿Cómo vamos a entender si no se está comprendiendo lo que se está hablando? Verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para aquel que habla, y el que habla será como extranjero para mí, es decir, no nos entenderemos. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Claro que existía la controversia, es un pasaje bastante discutido, es un pasaje en el ojo del huracán cuando hablamos del don de lenguas. Y bueno, creo que es clara la posición de la iglesia al redactar la confesión. En este caso estamos hablando de la Confesión de Londres, que ustedes ya lo saben, procede de la redacción de Westminster del 1646-1647. Pero era claro la interpretación que ellos tenían al respecto. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra alguien incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El contexto del capítulo 14 o de 1 Corintios 14, que se refiere al don de lenguas, al problema que existía con aquellas personas que decían en la iglesia hablar o dar una profecía o dar una revelación en otro idioma, el apóstol Pablo tiene que enfocar su argumento a fin de que las personas entiendan que tú no puedes otorgarle un mensaje claro a alguien si no lo entiendes. Básicamente ese es el uso
claro, está apropiado, pero es el uso que le está dando la Confesión de Londres al exigir que a donde se llegue el Evangelio, a donde se le predique en cualquier lugar a alguien estas gloriosas buenas nuevas de salvación, ese Evangelio que nosotros conocemos, esa revelación en la Escritura que nosotros conocemos, debe de ser traducida al lenguaje de el lugar o población a la que ha llegado, por la gracia y misericordia de Dios, este bendito Evangelio de la gracia. Y bueno, ese fue nuestro estudio del día de hoy sobre la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 en un año, día a día. Y yo me despido, saludos cordiales en el Señor.